Sí. Morrell Smith fue ordenada, digamos, se enfrentan y allí va a estar en juego el título interino. ¿Qué pasa después? ¿Le van a ordenar de inmediato al ganador contra Bivol o le van a respetar esa agenda que ya dio a conocer Bivol, que va ahora a la obligatoria de la FIB, después quiere enfrentar a Beterbiev, después a Canelo o Benavides, o entre medio va a tener que, digamos, atender alguna obligatoria de la OMB? No, yo soy pro. Yo estoy en contra de los interinatos, ¿verdad? Para empezar por ahí. Los interinatos se deben de avalar únicamente en circunstancias excepcionales. En este caso, existe un interinato como producto de una lesión previamente producida por Beterbiev. Se permitió hacer la revancha porque era lo que quería el boxeo, los fanáticos, pero ciertamente ya esto es un interino que lleva bastante tiempo. Y una vez el ganador de este interinato entre Callum Smith y Morel y posterior a Beterbiev hacer su mandatoria con la FIB, nosotros vamos a ordenar que se descargue la mandatoria de la OMB para eliminar ese interinato. Ahora bien, si las partes se ponen de acuerdo para hacer la trilogía con Beterbiev y el interinato está de acuerdo, el campeón interino está de acuerdo en que las partes puedan, ¿verdad? Consumar. Eso es otro asunto, pero de que vamos a ordenar que se descargue esa mandatoria para consolidar el interinato con el campeón en propiedad, sin duda alguna, eso lo vamos a hacer. Hay que acabar, Pilate, hay que acabar con los interinos esos, chicos. Con eso, y los regulares, y los diamantes, y plata, y todo eso. Ahora mismo, Pilate, nos queda un solo interino en la OMB, que es Callum Smith. Ahora, el caso Alen Canuli y la sanción manteniéndolo ha generado, digamos, un poco de rechazo y un poco de críticas. ¿Cómo han lidiado, cómo están gestionando eso? Pues mira, Pilati, yo puedo coincidir la frustración del fanático, ¿verdad? Es un asunto bien complejo. Recordemos que esto es un asunto donde incide las cuestiones jurídicas, ¿verdad? Porque es importante que el fanático y los medios de boxeo sepan que cuando tú tienes un peleador que ostenta un campeonato mundial, ese peleador tiene un derecho de propiedad sobre ese estatus, ese reconocimiento como campeón, y se le tienen que proveer unas garantías, lo que se conoce como debido proceso de ley, aquellas garantías mínimas que yo le tengo que brindar antes de despojarlo de un derecho de propiedad como es ese reconocimiento de ese campeón. En el caso de Alen Canuli, pues ciertamente hay un cuestionamiento a la OMB sobre, mira, si dio positivo, ¿por qué no se le despoja del cinturón? Bueno, sencillo. Nosotros recibimos toda la documentación médica provista por su equipo de defensa. Recibimos también la suspensión por la Comisión de Kazajstán, que fue la última comisión que tenía jurisdicción sobre el peleador porque su licencia de esa jurisdicción, donde fue la última vez que peleó, estaba todavía vigente al momento de los hechos. Entonces, el peleador nunca había tenido ningún tipo de controversia de esta índole en toda su carrera, ni aficionado ni profesional. Participó y colaboró en todo el proceso investigativo. Nunca ha incumplido con alguna de las disposiciones reglamentarias de la OMB, conducta dentro o fuera del ring. Nunca ha tenido problemas con incumplimiento con el peso. Mostró arrepentimiento. O sea, toda esa serie de factores, lo que se conoce como factores mitigantes. Y también hay que considerar lo que se llama la doctrina de la proporcionalidad entre el castigo y la conducta. El comité entendió de manera unánime, el comité campeonato, porque la decisión no la tomo yo, la toma un comité compuesto de 4. El comité entendió de manera unánime que el peleador, a la luz de todas esas circunstancias fácticas, ¿verdad? Y la evidencia médica, ¿verdad? Claro, no es que estamos justificando lo que pasó. Se tomó una decisión a la luz de todo eso, la evidencia médica, las circunstancias fácticas, los factores mitigantes, incluyendo ser un primer ofensor, cómo se dio el proceso para la presencia de esa sustancia en su cuerpo. Todo eso, que es un análisis profundo, serio, sosegado, responsable que se hace, el comité entendió que despojarlo del cinturón era desproporcional a la conducta, al ser un primer ofensor, y determinó imponerle una suspensión de 1 año, sujeto a coger cursos certificados por WADA, sobre el uso y manejo de abuso de sustancias controladas, particularmente de dopaje. 2, tiene que estar sujeto durante todo el año a pruebas de dopaje al azar continua a su costo. 3,
reportarnos todo eso por escrito a la OMB, los resultados. 4, no puede pelear por un año. 5, cuando regrese, no es que va a ser una pelea preparatoria, tiene que pelear con el ganador del interinato entre el 1 y el 2, Benley Saavedra, para eliminar rápido ese interinato. Y número 6, me parece que de no cumplir con todas esas condiciones, nosotros lo despojamos de manera inmediata. O sea que tuvimos que hacer un análisis balanceado, tomando en consideración Digamos, todo. perdón, ese tipo de análisis ustedes lo hicieron ante la posibilidad para aquello de no cometer errores que después pudieran generar alguna demanda, estar en línea con eso y con los propios reglamentos. ¿O fue decisión que fuera No, por fuera de esa posibilidad? Pilati, tengo que manifestarte que eso siempre entra en el análisis, porque el peleador tiene un derecho de propiedad, y si tú le impones un castigo que es desproporcional a la conducta, tú puedes tener, ¿verdad? Puedes acarrear algún tipo de causa de acción legal. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Y la gente podrá decir, bueno, pero ¿qué más conducta queda el positivo? Bueno, pero es que tú tienes que evaluar todo el contexto. Dio positivo, ¿cierto? Pero ¿de dónde emana ese positivo? ¿Cuáles fueron los hechos del caso? Participó en la colaboración, mostró arrepentimiento, contestó todas las preguntas, estuvo sujeto al proceso investigativo, tuvo algún récord previo, ninguno. Y a la luz de todas esas circunstancias, el comité entendió eso. Claro, y puedo entender, Pilati, la objeción, el reparo, el cuestionamiento de los fanáticos, etcétera. Y fíjate que la FIB lo despoja, pero no lo despoja por el positivo. La FIB lo despoja porque, como producto del positivo, no puede descargar su mandatoria. Licenciado, el tema Devin Haney, están anunciando una posible pelea con Ryan García. Hay poca información oficial, pero ellos la anuncian como oficial. Digamos, Devin Haney no tiene en este momento ningún tipo de compromiso dentro de la OMB. Por ejemplo, una pelea con Catterall o cualquier pelea contra Ryan García está dentro de lo normal, de lo aceptado, de lo permitido. Sí. Devin Haney está en su proceso voluntario. Tiene 9 meses para hacer la próxima mandatoria, desde que le ganó a Brian Norman. Así que puede pelear unificación con Rolly Romero o con Ryan García. Y en su momento, cuando se venza la mandatoria, pues si Catterall está uno y ha cumplido con los criterios, que uno de ellos es haber peleado con oposición clasificada, el comité lo evaluará y determinará si lo designa como retador oficial. Pero Haney está en su proceso voluntario. Navarrete tiene ordenada ya la pelea contra Charlie Suárez. ¿Hay algún dato nuevo? ¿Han pedido un Estepasay? ¿Qué se sabe sobre eso? No, se ordenaron las negociaciones como se había acordado. Recordemos que en la convención de la OMB en Bogotá en octubre pasado, los equipos de la plataforma, el promotor Top Rank, el equipo de Navarrete, solicitaron que la OMB evaluara permitir la unificación, sujeto a que el ganador después se enfrentase a Charlie Suárez. El comité lo evaluó y así lo aprobó. Entonces, ya las partes habían sido informados y estaban de acuerdo y aceptado las condiciones, tanto Navarrete como Chubel Núñez. Ganó Navarrete y el comité ordenó las negociaciones y se les concedió 20 días para llegar a un acuerdo, o de lo contrario se celebra una subasta, pero yo estimo que las partes llegarán a un acuerdo. ¿Hay alguna novedad sobre el Divino Espinosa, Rafael Espinosa? Se hablaba de que podía subir a 130. No sabemos cómo está el tema de pelea, de alguna defensa obligatoria. ¿Qué novedad hay con Espinosa? El Divino está en su proceso voluntario. En la próxima pelea le debe estar tocando su mandatoria posterior a. Él debe estar regresando en mayo. Esa es la información que tengo. Y se queda en 126 libras. Que yo hablo con el Divino, es mi amigo, y él puede hacer las 126 cómodo. Yo no sé cómo, hay que preguntarle cómo lo hace. Ahora, en el caso de Naoya Inoue, siempre está aquello, después de cada una de sus peleas, se especula con que podría subir o no subir a 126. ¿Hay alguna pista de lo que puede suceder después de la pelea de mayo contra Nakatani en caso de que venza a Nakatani? Pues fíjate, no he recibido confirmación sobre ese particular. Yo voy para la pelea esa en Japón, el 2 de mayo. Pero Nakatani eso es un peleón. Se meterán 50,000 personas allí en el Tokyo Dome. Y ciertamente después de Nakatani, ¿con quién va a pelear? De nombre, ¿verdad? Claro, una
transición hacia la 126, lo veo en estos momentos como posible. Deja que primero pelee con Nakatani, que es una pelea dura. Licenciado, me queda la última pregunta. ¿Qué pasa con el Van Rodríguez? Ha sido noticia en estas últimas horas. ¿Está esa duda si se queda a esperar, digamos, para unificar o sube? Se hablaba del Chispa Medina, después se hablaba de otros rivales. ¿Hay alguna novedad? ¿Les ha llegado, digamos, algún interés de una cosa o de la otra en el caso de Rodríguez o del Chispa Medina, que el Chispa Medina, ¿qué es lo que hay de nuevo? La información que tengo es que Van Rodríguez quiere subir a 118 a pelear con el Chispa Medina para coronarse campeón mundial de la 9 en 3 divisiones. Ahora bien, como la unificación con Willy Baldo y Willy Baldo, el campeón de la FIP, tiene que hacer su mandatoria con Maloney. Las partes trataron de llegar a un acuerdo para que Maloney permitiese Willy Baldo unificar con Bam por todos los títulos, pero Maloney se sostuvo en su posición y quiere la oportunidad titular con la FIP. Por consiguiente, se le va a hacer difícil a Bam ahora unificar el título que le falta, que es el de la FIP, para convertirse en Undisputed. Pues por lo tanto, mientras esa mandatoria de la FIP se descarga, él quiere subir a la 118 a pelear con el Chispa Medina. Eso es un anuncio que próximamente lo estará haciendo Eddie Hearn o la gente de Matchroom, que Eddie Hearn también es promotor del Chispa Medina. Exacto, o sea que yo vi algo de Antonio Vargas ahí, pero a Eddie Hearn, ¿verdad? Presumo yo, si él tiene el Chispa Medina y él tiene a Bam, pues como dice, la casa gana. Exacto, sí, es lo que especulábamos todos, pero aparecieron otros nombres, se nombró también a Takuma Inoue, entonces como que hay mucha confusión. O sea, y el nombre grande en 118 del Chispa Medina. Sin duda, sin duda. Y debe ser un peleón. Exacto. Licenciado, sabemos que tiene béisbol ahora. Muchísimas gracias por atendernos y por respondernos todas esas preguntas que son muy importantes. Usted de la casa siempre, cuídese, ¿ok? Siempre a la orden. Chao. Gracias. Bye.